Hola, ¿cómo están? Acá estamos arrancando el vivo de hoy desde SENS, Salud y Desarrollo Humano, en el cual vamos a estar charlando un tema muy lindo, muy interesante, muy apasionante y lleno de matices, que es la sexualidad. Este vivo es parte de una serie de encuentros, de un curso que se llama Habitando el Don de Nuestra Sexualidad. Y que hoy quería compartir con ustedes algunas ideas como para empezar a poner en diálogo este tema, un tema muy, como decía, muy lindo, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con la vitalidad, y que también es un tema delicado porque muchas veces tiene que ver con los desencuentros, con el dolor, con experiencias que no siempre tienen que ver con vida y con placer, sino que al tener que ver con la apertura, muchas veces puede tener también que ver con aquello que al abrirnos nos hizo doler, nos lastimó. Nosotros venimos de una cultura de muchos años de no hablar de la sexualidad, que la sexualidad era algo malo, era algo negativo, algo pecaminoso, algo que asustaba, y en el cual no había posibilidad de encontrar palabras, de encontrar espacio de diálogo para hablar de esto. Y como muchas veces pasa en la cultura, nos fuimos tal vez como al otro extremo, en el sentido de que hoy la charla sobre sexualidad es una charla súper habitual, nuestras conversaciones, nuestros chistes en la televisión, ¿no? Hay mucha carga en torno a este tema, pero tal vez como yendo hacia el otro extremo, ¿no? En un sentido muy liberal, donde por ahí se acerca de un modo tal vez superficial, tal vez en cierto sentido banal, sin posibilidad de también abordar todos los temas que tienen que ver con la sexualidad en lo profundo, en la intimidad, en el vínculo, en aquellas experiencias que a veces tienen que ver con dolor, con miedos, con dudas, ¿no? Por ahí hablamos mucho de sexualidad, pero no necesariamente hablamos de nuestros temores, de nuestras preguntas, de nuestras búsquedas, de nuestras experiencias. Muchas veces la palabra oculta y tapa. Entonces, en primer lugar, como este curso y este espacio lo que quiere ser es como un espacio de diálogo, ¿no? Empezar a poner en diálogo el tema, poder acercarnos con respeto, con delicadeza, con la intención de poder entrar en contacto un poco más hondo con aquello que se mueve en torno a nuestra sexualidad. Y obviamente yo lo voy a hacer desde mi experiencia, desde mi formación y desde mi camino y mi búsqueda personal, con mis propias también dudas y preguntas en torno a esto. Hay un cuento muy lindo que a mí me gusta contar, que es el de 3 sabios ciegos que vivían en la montaña como ermitaños y que se enteraron que había llegado al pueblo donde vivían un circo que tenía un elefante, cuando los circos tenían animales. Y ellos, que nunca en su vida habían entrado en contacto con un elefante, con mucha intriga querían ir al circo. Entonces el primer sabio ciego va al circo y vuelve con el relato de que el elefante era una columna muy grande, muy fuerte, que sostenía como mucho peso. Los otros sabios, muy maravillados, lo escuchan. Al día siguiente va otro sabio y vuelve contando que para él el elefante era una gran manguera, muy grande y muy fuerte. Al tercer día va el tercer sabio y vuelve diciendo que para él el elefante era una gran cuerda de la cual se podía colgar y sostener, ¿no? Cada uno había hecho su propia experiencia del elefante y cada uno traía como una parte de eso que era el elefante, ¿no? De la misma manera, creo que nosotros nos vamos acercando a las experiencias importantes de la vida, que es algo que nos supera, como es la sexualidad. Me gusta pensar la sexualidad como un misterio, no en el sentido de algo oscuro o algo tenebroso, un misterio en el sentido de algo que es mucho más amplio, más profundo que aquello que yo puedo entender con mi cabeza, ¿no? Y muchas veces
terminamos cayendo en ciertas teorías que explican ciertas cosas, o en determinadas experiencias que tuvimos o que nos relataron en torno a determinados temas profundamente vitales como son la sexualidad, y terminamos reduciendo en eso la totalidad de lo que somos y de lo que es, en este caso, nuestra sexualidad. Y la forma de no caer en esos reduccionismos es justamente poder abrir espacios de diálogo, desde donde las teorías, desde las experiencias, vamos entrando en comunicación para juntos ir ampliando esa imagen en este caso, de la sexualidad y en concreto de nuestra propia sexualidad, que tiene que ver con nosotros, como voy a contar ahora. A mí me gustaría contarles tres ideas centrales que tienen que ver, como decía, con ideas en las cuales me fui formando y en las cuales fui encontrando sentido a mi propia búsqueda. La primera sería pensar nuestra sexualidad como un modo de ser. Es decir, la sexualidad tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestro ser. Cuando digo un modo de ser no me refiero a un modo de ser para nada, todo lo contrario, sino a que tiene que ver con algo que me afecta en lo que yo soy, que afecta todas las dimensiones de mi identidad y que no es, por ende, una parte de mí, ¿sí? No es que está mi identidad y una parte es mi sexualidad, una parte de mi cuerpo tiene que ver con la sexualidad. No, todo mi cuerpo tiene que ver con la sexualidad. Todas nuestras células son sexuales. La sexualidad parte de esa primera unión en la cual las células, ¿sí?, del hombre, la mujer, el espermatozoide y el óvulo se unen y se empieza a desarrollar la sexualidad. En cada una de nuestras células saben que tenemos cromosomas XX o XY y eso nos habita en la totalidad de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra sexualidad no tiene que ver con un aspecto, con una parte, como puede ser con el cuerpo, como puede ser con una parte del cuerpo, sino con todo, con mi forma de ser, con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con mi forma de vincularme, con mi forma de soñar, de abrirme al mundo y de sentir la vida. Estoy atravesado por mi sexualidad. O sea, identidad es una identidad sexual. No puedo pensar mi identidad sin este matiz, ¿no? Una sexualidad que se va, que viene como de un dato dado, ¿no? Como decíamos recién, desde las células, que va configurando el desarrollo del cuerpo, pero un dato dado que va interactuando con el entorno, ¿sí? Nuestra sexualidad se va desarrollando a partir de ese dato dado en la interacción con nuestros vínculos, con nuestro entorno, con nuestra cultura. Y hay un desarrollo de nuestra sexualidad. O sea, no es algo dado, acabado, cerrado, sino que también se va a partir de ese dato como armando en esas interacciones. Y esas interacciones y esos contextos van habilitando más o menos esa forma de ser, esa forma de sentir, ¿sí? Esa forma de vincularme, esa sensibilidad, como nos gusta desarrollar el tema acá en Sense, ¿no? Que tiene que ver con este modo único de sentir la vida, de experimentar la vida, de abrirme. Hay vínculos que me permitieron conocer, reconocer, explorar, desplegar más mi sexualidad, y hay vínculos que no, que por ahí los limitaron. Más que vínculos, ¿no? Porque cada vínculo tiene algo de luz y sombra. Hay momentos, hay experiencias que fueron habilitando o cerrando más eso. Frente a esto, acá traigo una pregunta, ¿no? Como para que cada uno pueda ir como resonando. Es, ¿cómo fue la historia de mi sexualidad? ¿Cómo siento yo que miraron mi sexualidad? Y de nuevo, cuando hablo de sexualidad, hablo de forma de ser algo total. ¿Cómo miraron mi ser hombre? ¿Cómo miraron mi ser mujer? ¿Qué imagen de mujer, de hombre yo fui teniendo en la vida? ¿Cómo dialogaron de este tema conmigo, ¿no? Del tema de la sexualidad, del
del cuerpo, de las relaciones, de los ciclos, ¿no? Tengo un amigo que decía, mi papá nunca me habló de sexualidad. Con eso me dijo todo. Cuando yo no hablo de un tema, también estoy diciendo algo. Otra persona que me contaba que fue y le preguntó a los papás, che, ¿qué son las relaciones sexuales? Y el papá le dijo, mañana te contesto, ¿no? Estaban en una situación en que nos veían, mañana te contesto. Y el mañana nunca llegó. Entonces, en eso que se dice o en eso que no se dice en torno a la sexualidad vamos diciendo muchas cosas. En eso que se dice en torno al ser hombre, al ser mujer, que se dice, y de nuevo, que se dice con palabras o que se dice con actitudes, con gestos, ¿no? Muchos de nosotros crecimos en hogares o en una cultura donde los hombres no podíamos llorar, donde la sensibilidad era algo que aparecía como de las mujeres y no de los hombres, ¿no? O muchas mujeres en las que no se habilitó la fuerza, la agresividad. Todos nosotros fuimos en esas interacciones, en esos diálogos explícitos o implícitos, formándonos una imagen de nosotros como hombre, como mujer, de la relación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuánto se habilitó la exploración de nuestro cuerpo, ¿sí? Desde el preguntar, ¿no? Hasta del contacto físico, ¿no? Que los niños tanto lo tienen, ¿no? ¿Cómo era el contacto en nuestra casa? Hay familias donde hay mucho contacto, hay familias donde hay poco contacto, hay familias donde muchas veces el contacto es muy cargado, es muy intenso, puede llegar a ser como muy estimulante, ¿no? Y hay familias donde por ahí no hay nada de contacto, ¿no? Al punto de que, bueno, yo me siento como frío, ¿no? De hecho, decimos, ¿no? Usamos esos términos para describir los contactos. Entonces, como la primera pregunta es esto, es ¿cómo miraron mi sexualidad? ¿Cómo miraron mi cuerpo? ¿Cómo miraron mi ser hombre, mi ser mujer? ¿Cómo me miro yo hoy en mi sexualidad? Tiene que ver también posiblemente con cómo me miraron. Ayer charlábamos, una charla muy, muy interesante que les recomiendo, el video está con Virginia Gowell, sobre la sensibilidad y el no encajar en el mundo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que algo de lo que sentimos, pensamos, algo de lo que somos, algo que nos habita en el cuerpo, no era lo adecuado, no era lo correcto, ¿no? Y tal vez eso tiene que ver con que eso no fue mirado con amor o no fue mirado ni siquiera. Entonces yo vivía experiencias que por ahí nadie sabía que yo estaba viviendo. Por ahí yo estoy sintiendo cosas que ni siquiera yo hoy todavía me cuesta entrar en contacto, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que dejo resonando en este primer como idea, ¿no? La sexualidad como un modo de ser, la sexualidad como algo que abarca mi identidad, ¿sí? Que me atraviesa en todo lo que yo soy. Lo segundo es pensar la sexualidad como capacidad de relación. La sexualidad tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con el darse, el entregarse, el recibir. Y no estoy hablando de la sexualidad en todo lo que abarca la sexualidad. Volviendo un poquito al punto anterior, muchas veces confundimos sexualidad con genitalidad, con lo que tiene que ver específicamente con una parte de nuestro cuerpo que tiene que ver con los genitales, y lo asociamos a las relaciones sexuales, lo asociamos a la masturbación, lo asociamos al desarrollo corporal de esa parte de nuestro cuerpo y no a todo nuestro ser, ¿no? Entonces, cuando hablo de la sexualidad ahora como capacidad de relación, ¿sí? No me refiero solo a las relaciones sexuales genitales, que lo son y son una parte como importante también de la sexualidad, la genitalidad, pero hablo de las relaciones en general, ¿no? Cómo me relaciono con las personas de mi mismo sexo, del otro sexo, cómo me encuentro y me entrego y recibo al otro, cómo hago contacto, ¿no? Contacto físico, contacto visual,
cómo me abro, cómo entro en comunión, tiene que ver con la unión, con la soledad, con la conexión, ¿sí? La sexualidad en sí misma nos habla de esto, de un modo de ser que está también en función o relacionado con un otro, con el cual yo entro en comunión, en comunicación, y con quien me complemento. Me complemento no por ser incompleto, esa es una imagen por ahí también que no sé si es la más adecuada a la sexualidad, ¿no? Esto de la media naranja. No somos media naranja, somos naranjas completas, pero nos reconocemos distintos y por ende entiendo que el otro tiene algo para aportarme a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a mi forma de sentir, ¿no? Y que de esa unión surge vida en un hijo y vida porque siempre que yo me uno amorosamente a otra persona en el ser distinto, pero en el respetarnos, ¿no? Porque la unión tiene que ver con eso, con el ser distintos, pero encontrarnos. Si yo me encuentro con alguien igual a mí y hay una duda, digo, ¿cuánto es de encuentro o cuánto es de espejo? Que estoy con el otro porque en el fondo me encuentro conmigo, ¿no? Que mucho de la sexualidad a veces tiene que ver con esto, mucho de las relaciones tiene que ver con esto. Pero bueno, la sexualidad en sí misma habla de esta comunicación, de este diálogo, de este encuentro, ¿no? Y por ende, también, no me quiero mucho con el tiempo, y también si la sexualidad tiene que ver con una capacidad de relación, habla de comunicación y de encuentro, también muchas veces tiene que ver con los desencuentros, ¿no? Desencuentros que generan en nosotros dolores, que generan en nosotros a veces heridas profundas, traumas, que generan preguntas, que generan búsquedas, un ir y venir para intentar encontrarnos, ¿no? Y que cuando muchas veces estos desencuentros son profundos porque hubo una experiencia de abuso, en todos los significados que eso puede tener, es decir, de no respeto de mi otredad, de mi ser otra persona distinta, ¿no? De mi forma singular de pensar, de sentir, de mi cuerpo. Cuando eso no se respeta de muchas formas, eso me hiere. Puede tener que ver con un abuso físico, como también con muchas veces las formas en las que hablamos, en las que opinamos. Muchas veces tiene que ver la herida en torno a nuestra capacidad de relacionarnos y de ser en nuestra sexualidad, con el no reconocimiento, con la no palabra, con el silencio. Encuentros, la sexualidad tiene que ver con encuentros, tiene que ver con relaciones y muchas veces, por ende, tiene que ver con estos desencuentros que nos hieren. Cuando hay heridas muy profundas, profundas de nuevo porque hubo una experiencia muy traumática, o también porque en este ir y venir hubo algo que fue marcando, ¿sí? Yo siempre digo como que lo traumático tiene que ver con algo que me desborda, pero también con algo que se reitera, y por ende muchas veces yo dejo de percibirlo, dejo de sentirlo, pero dejo una huella profunda, como la gota que va cayendo y va horadando la piedra, ¿sí? Cada vez que hablamos de este tema de la sexualidad hay tensión. Cada vez que hablamos de mi forma de ser, que es un poco más sensible, el otro se enoja. Cada vez que yo, en mi ser mujer me empodero y planteo cosas, hay un descalabro que no se acepta eso que yo planteo. Hay modos que tienen que ver con modos de vincularnos entre las personas, con también modos de ser de las familias que muchas veces nos hieren profundamente, ¿sí? Y por ahí, de nuevo, no somos conscientes porque son sutiles. Que yo esté en un lugar donde yo no me siento entendido, es una profunda herida, sutil. Por ahí me quieren un montón, por ahí están conmigo, están a mi lado, ¿sí? Me dan ropa, me dan comida. Si yo planteo algo, intentan solucionar el problema. Pero cuando yo a veces planteo algo de lo que estoy sintiendo, siento que el otro no me entiende, no me capta, me da una respuesta que no tiene que ver con eso.
si yo no capto eso, eso puede ser una profunda herida, porque no me siento entendido, no me siento comprendido, me siento, esto como charlaba yo con Virginia, como que no encajo, ¿no? Y volviendo, bueno, con esto tiene que ver con las heridas que van surgiendo en la relación y en la relación con un otro, ¿sí? De mi mismo sexo, de otro sexo, y que van también marcando a veces nuestro modo de vincularnos desde la sexualidad. Cuando hay heridas en la sexualidad, yo me cierro. Cuando algo me duele, me cierro. Y por ende, muchas veces eso dificulta el encuentro. Bioenergética, que es esta técnica que integra cuerpo y mente, que es un modo de entrar en contacto con nosotros desde el cuerpo, entendiendo que en el cuerpo está nuestra forma de nuestro sentir. Cada vez que yo me conecto con el cuerpo, me conecto con mi sentir, me conecto con mis experiencias. Entendemos que muchas veces cuando hubo una herida, eso queda alojado en el cuerpo y eso se hace evidente en por ejemplo, la desintegración, en la falta de armonía. Muchas veces nuestra cabeza va por un lado y nuestro cuerpo va por otra. Una cosa es hablar de la sexualidad y otra cosa es encontrarme con el otro, ¿sí? Muchas veces mi corazón va por un lado y mi cuerpo va por otro. Mi afectividad va por un lado y mi genitalidad va por otro. Hay gente que por ahí no tiene problema en tener relaciones sexuales y pueden llegar a ser muy placenteras, pero a la hora de abrir el corazón y de compartir la intimidad, eso es algo que cuesta mucho, que da mucho miedo, ¿no? O por el contrario, tengo una relación muy íntima, me abro, comparto, soy muy amigo de muchas personas, pero a la hora de entrar en contacto corporal, eso me da mucho miedo. Como si partes nuestras estuviesen como desintegradas, ¿no? Y eso obviamente limita nuestra relación, porque si yo me entrego desde la cabeza pero no desde el cuerpo, hay una parte mía que no termina de entrar en comunión, ¿sí? O te abro el corazón pero no me animo a entrar en contacto, ¿sí? A acariciarte, a darte un abrazo, ¿sí? A llorar junto a vos, a encontrarme en la desnudez de un encuentro más íntimo. Es muy rica la imagen de la desnudez en torno a esto de la sexualidad y esto que venimos diciendo como modo de ser y como relación, ¿no? Estar desnudo es como me muestro como soy, en todo lo que yo soy, y estar desnudo tiene que ver también con mucha intimidad, un espacio que requiere mucho cuidado, mucha apertura para recibir al otro y para poder entregarme. Esta relación nosotros de nuevo la vamos aprendiendo en nuestra historia, en nuestros vínculos. Ahí vamos haciendo experiencia de cómo relacionarnos desde nuestra sexualidad. Y la tercera idea que quería compartirles es, lo primero es la sexualidad como un modo de ser que involucra toda mi identidad, todo lo que yo soy, mi forma de pensar, mi forma de sentir. La sexualidad, segundo, como una capacidad de relación que tiene que ver con el encontrarme con el otro y por ende con las heridas que hay en ese encuentro que a veces dificultan un encuentro total, un encuentro pleno. Y tercero, que obviamente se relaciona con estos dos, es la sexualidad como caja de resonancia del corazón. Muchas veces lo que pasa en la sexualidad no es tanto un tema sexual como un tema de identidad, como un tema de emociones, como un tema que tiene que ver con mis vínculos, ¿sí? En la sexualidad resuena aquello que estoy sintiendo, aquello que pienso de mí, aquello que vivo internamente. Obviamente que si yo me siento inseguro, me va a costar entregarme. Obviamente que si yo me siento solo, tal vez busco el contacto de un modo que sea como compensatorio de esa soledad. Muchas veces buscamos la sexualidad no por la sexualidad en sí misma, no por el placer, sino tal vez por apaciguar la ansiedad y la angustia. Porque nos da una sensación de contacto, nos genera una sensación placentera, y cuando muchas veces internamente vivimos tantas situaciones de angustia que no sabemos qué hacer, la sexualidad tiene que ver por ahí mucho más con eso que con la sexualidad en sí misma.
A veces la sexualidad se busca por un tema más como de narcisismo, de narcisismo hay como dos sentidos que le podemos dar al narcisismo, de sentirme poderosa, sentirme como fuerte, potente, o un narcisismo que todos tenemos y que es saludable, que tiene que ver con la autoestima. Obviamente que si el otro me busca y gusta de mí y se siente atraído por mí, y de alguna forma eso a mí me hace sentir, el otro es como un espejo en el cual yo me veo. Tal vez eso levanta mi autoestima o por el contrario la baja, ¿no? Porque yo no tengo una autoestima sólida, una confianza segura en sí misma que hace que cuando sucede el desencuentro yo diga, bueno, qué dolor no haberme encontrado con esta persona. Pero entiendo que ese dolor llega hasta ahí, no toca mi identidad, porque yo estoy confiado de lo que yo soy, de lo que yo siento. Entonces, podemos pensar la sexualidad como una caja de resonancia del corazón, como la guitarra. ¿Vieron que tocas la cuerda y ¡rum! Suena más? Bueno, muchas veces lo que me pasa en la sexualidad, por ahí no tiene que ver específicamente con la sexualidad, sino que tiene que ver conmigo. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Estoy seguro de mí? ¿Estoy contento conmigo mismo? ¿Me siento bien estando conmigo? ¿Cómo es este vínculo? ¿Sí? ¿Me siento en confianza con esta persona como para abrirme? Cuando me desencuentro, cuando hay un pequeño roce, siento que esta persona me respeta y me quiere como para que este desencuentro no lo sienta como un acto de agresión o de imposición del otro, sino como, bueno, parte de los encuentros y desencuentros que tienen que ver con la relación, que es como una danza, ¿no? Hay millones de cosas que suceden en eso tan simple de estar con la otra persona. La mirada, el tono de voz, la calidez o no calidez del contacto, el tiempo, los tiempos, el respeto de los tiempos, el estar apurado, el ir demasiado lento, el estar presente o estar colgado. Toda esa sutileza tiene que ver con matices que se van dando en la relación y que muchas veces afectan, ¿no?, la experiencia sexual, pero no específicamente por un tema, como decía, de sexualidad, sino porque en la sexualidad resuena todo lo que a mí me pasa. Entonces, y por ahí para ir cerrando, como proponerles una pregunta que sería, hoy, ¿qué dice mi sexualidad de mí? Como empezar este diálogo con mi sexualidad, pero no cerrándome específicamente a la sexualidad, sino abriendo todo lo que tiene que ver conmigo. ¿Qué dice de cómo me veo a mí mismo? ¿Qué dice de lo que siento? ¿Qué dice de lo que estoy experimentando en esta etapa de mi vida? ¿Qué dice de cómo me trato a mí mismo? ¿Qué dice mi sexualidad de la libertad que siento o no siento, de la seguridad o no seguridad que siento? ¿Qué dice mi sexualidad de mis vínculos? Puedo tomar conciencia de lo que estoy viviendo, experimentando en la sexualidad, que yo digo, siempre estamos experimentando algo, pues estamos en proceso, pues estamos en camino. Si hay gente que tiene la suerte que en algunos temas le va muy bien, pero bueno, la mayoría estamos ahí como yendo y viniendo. Y en ese ir y venir vamos como explorando temas, experiencias, haciéndonos preguntas. Bueno, este tema, esta experiencia, esta pregunta, este temor que estoy sintiendo, este deseo que estoy sintiendo, esta inseguridad, esta duda, esta confianza, ¿no? Bueno, ¿qué dice de mí? Y también agregaré esta pregunta, ¿cómo me trato yo en eso? O sea, no solo qué dice de mí como ponerme analítico, simplemente es como una pregunta como para abrir, ¿no? De nuevo, no para analizar como quien entra con el bisturí, ¿no? Y termina como destruyendo, sino como quien quiere ampliar la conciencia y decir, bueno, por ahí esto que me está pasando tiene que ver con esto, ¿sí? Con que por ahí me estoy sintiendo un poco así, o que por ahí en este momento de mi vida estoy transitando esto, o que claro, reconozco que por ahí a mí me da un poco de miedo abrirme, o no estoy tan seguro de esto, o que nunca pude dialogar de esto.
Bueno, y frente a esto que me está pasando, ¿cómo me trato? ¿Me exijo? ¿Me esfuerzo? ¿Me castigo? ¿Me asusto? ¿Cuánto miedo a veces tenemos de lo que nos pasa en la sexualidad? De las fantasías que tenemos, de las preguntas que nos vienen, de las dudas, ¿no? De las cosas que por ahí no salieron como nos hubiese gustado que salgan. Frente a eso, ¿qué me pasa? ¿Cómo me trato? ¿Me doy tiempo? ¿Me doy lugar? ¿Me animo a dialogar? Sabiendo que por ahí es algo que me asusta, que me da miedo, pero con una confianza que lo profundo es bueno y que por ende no tengo que tener miedo. Si siento miedo, puedo sentir confianza también, ¿no? Bueno, los dejo entonces con esta pregunta. ¿Qué dice mi sexualidad de mí, de todo lo que yo soy y cómo me trato en eso? Entendiendo nuestra sexualidad como caja de resonancia del corazón. Creo que todos necesitamos poder escuchar eso que resuena en nuestra sexualidad para poder ir dialogando, para abrir espacios de diálogo y espacios de proceso. Esta pequeña charla es como una invitación también a aquellos que quieran. El viernes 12 de junio voy a estar haciendo un encuentro que se llama Sentir mi cuerpo y mi sexualidad, donde vamos a trabajar especialmente desde la bioenergética, pero integrando otras técnicas que tienen que ver con la posibilidad de entrar en contacto con este tema, pero no solo desde la cabeza, ¿sí? Muchas veces yo me quedo ahí pensando. Y la idea es que pueda simplemente entrar en contacto, en confianza y en respeto con mi sexualidad desde mi cuerpo. Así como estoy, como yo soy, hacer experiencia de este tema desde todo lo que yo soy, no solo desde la cabeza. Este primer encuentro es un primer encuentro gratuito, que es el primer encuentro de un curso que sigue después, que se llama Habitando el don de nuestra sexualidad. Creo que la sexualidad es un don, creo que la sexualidad es un regalo, no siempre lo habitamos, a veces lo pensamos, a veces hablamos no siempre lo sentimos y lo experimentamos en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros vínculos. A quienes tengan ganas, los invito a hacer este curso. Mi deseo es que sea un espacio de mucho respeto, de mucho cuidado y sobre todo, como decíamos recién, de diálogo, de ir preguntándonos en un proceso de tiempo, abierto a todos, a todas las personas que tengan deseos de explorar este tema, que sobre todo lo vamos a ir explorando. La sexualidad, como decíamos, es muy amplia, podríamos decir 1000 cosas de la sexualidad y abordarlo de distintas miradas. Vamos a abordarlo desde la experiencia. Si bien va a haber algo de teoría, el trabajo es un trabajo para que cada uno pueda hacer experiencia de sí mismo en torno a la sexualidad con dos ejes: la identidad y la historia de mi sexualidad, mi propia historia en este desarrollo sexual, para entender un poquitito, bueno, mi relación hoy con mi sexualidad tiene que ver con cómo yo fui creciendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y por ende, como hoy también me quiero proyectar futuro. Así que bueno, les deseo este espacio abierto, como les decía, a todos. A quienes quieran anotarse pueden entrar en www.sensdesarrollohumano.com e inscribirse. Bueno, para no hacerlo mucho más largo, los dejo con estas preguntas en torno a nuestra sexualidad, ampliando, ¿sí? Nuestra sexualidad como modo de ser, nuestra sexualidad como nuestro modo de relacionarnos, nuestra sexualidad como caja de resonancia del corazón, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de nuestros vínculos, y la sexualidad como un don, como un regalo para habitar. Bueno, les mando un saludo a todos. Va a quedar el video para si alguien no lo pudo ver desde el principio, si alguien lo quiere compartir. Les mando un saludo.